Bueno, como todos sabemos, hermanos, estamos en esta hermosa serie del profeta Oseas. Déjenme saber a cuántos le ha sido de bendición estos mensajes, hermanos. Aunque sean de reprensión, sí, ¿verdad? Aunque sean de confrontación, sí, también. Porque siempre vemos en la reprensión y en la confrontación de Dios su amor y su misericordia, siempre. Y bueno, haciendo un pequeño contexto, hermanos, un pequeño contexto panorámico de todo lo que hemos estudiado en el libro de Oseas hasta este momento, pues que ha sido lo enfático que hemos visto, que el Señor ha determinado, hermanos, castigar a Israel. Eso es lo que hemos visto desde el primer capítulo, desde el primer versículo hasta este momento, que el Señor ha determinado castigar a Israel. La nación se había dado a la idolatría cuando Dios ya le había advertido que no se mezclara con las naciones paganas de su alrededor, pero Israel no entendió. Israel siguió mezclándose. Israel pues no le interesaron las palabras de Dios y siguió haciendo lo malo. Israel hizo caso omiso de las advertencias de Dios, ¿sabe qué? Y quiso jugar con fuego. Israel quiso jugar con fuego. Yo me pregunté algo haciendo el mensaje, elaborando el mensaje, y yo me preguntaba, ¿qué habrá pensado Israel al hacer esto? Es decir, al mezclarse con las demás naciones y practicar sus costumbres paganas. Recuerde que Dios ya le había dicho que no se iba a mezclar, que no iba a hacer lo mismo que hacían las otras naciones, pero Israel no obedeció. Israel hizo caso omiso de eso y empezó a hacer esas prácticas. Entonces yo me preguntaba, ¿qué habrá pensado Israel al hacer estas prácticas? Porque el Señor ya le había dicho que no las hiciera. Y bueno, yo llegué a la conclusión que tal vez pensó lo mismo que piensan las personas cuando se unen en yugo desigual. ¿Y qué es lo que piensan las personas? A lo mejor pensó Israel lo mismo. Si nos mezclamos con esas naciones, tal vez los hacemos que se conviertan al Dios verdadero. Si nos mezclamos con ellos, a lo mejor vamos a llevarlos al arrepentimiento. Si nos mezclamos y hacemos lo mismo con ellos que ellos por un tiempo, vamos a decirles que sus dioses son falsos, que eso no deben de ser. A lo mejor pensaron eso, hermanos, y al final, como siempre sucede, ellos fueron los que se convirtieron a Baal. ¿Me di a entender? ¿Verdad? Quizá es una probabilidad, yo pensé eso. Quizá ellos pensaron eso, vamos a hacerlos que se conviertan al Señor. Finalmente ellos terminaron convertidos a Baal. A ver, y yo pregunto, ¿les suena conocido esto? Pues claro que sí, ¿verdad? Hay jovencitos, jovencitas y no tan jovencitos que siendo cristianos, al casarse, se unen en un yugo desigual. ¿Sí? ¿Y qué es lo que piensan al hacer esto? Lo mismo que tal vez Israel pensó. Cuando hay un yugo desigual, a lo mejor piensan, bueno, es que yo lo voy a convertir a cristiano. ¿Alguien ha escuchado esto, hermanos? Muchas veces. Yo lo voy a convertir a cristiano. Yo lo voy a invitar a la iglesia. Él sabe que soy cristiano. Él sabe que soy cristiana. Y de novios, hermano, todo marcha bien. El novio, la novia vienen a la iglesia, hasta cantan, hasta cierran los ojos. Pero al casarse, sopas, como diría un hermano. ¿Qué pasa al casarse? Llegan las consecuencias de ese yugo desigual. Esas personas ahora ya vienen solos a la iglesia, ya vienen tristes, los niños no vienen, ya no sirven al Señor. Y se les pregunta, ¿y tu esposo y tu esposa? Está en la casa, no quiere venir. ¿Te das cuenta de las consecuencias? Lo mismo pasaba con Israel. ¿Te das cuenta de las consecuencias? ¿Por qué, hermanos? Porque según ellos los iban a convertir al Señor. Algo de lo más lamentable de casarse, escuche, en yugo desigual, es que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Sí, amén, pero si se casan en yugo desigual, imagínense qué tortura, qué infierno. Hasta que la muerte los separe. Vamos a la iglesia, otra vez iglesia.
Vamos al mes de la familia. ¿Qué mes de la familia? Si quieres ir tú, ve. Y así pasa, hermanos. ¿Y de novios? Ya hasta venían a la iglesia. Pero ¿qué pasó? Se casan en yugos desiguales, hermanos. Y es hasta que la muerte los separe. Así es que si hay jovencitos, jovencitas en este lugar, mucho ojo con quién tienen su relación de noviazgo. ¿Sí? Mucho ojo. Diga conmigo, mucho ojo. Déjeme decirle algo, porque aquí adentro también hay yugos desiguales, aquí adentro. Y yo lo he visto un montón de veces. Cuidado. Hermanos, no actuemos como Israel. Si el Señor nos advierte y nos dice, no hagas esto, hermanos, no hay que hacerlo. Si Él nos da un mandamiento, no es para privarnos de la libertad, es porque nos quiere y nos protege. Y con este contexto entramos a la porción, hermanos, que nos ocupa hoy. Con un Israel desobediente que le ha dado la espalda a Dios y que está escuchando por boca del profeta Oseas las lamentables consecuencias si no se arrepiente. Y ahora Dios comienza a hablar de Israel de una manera muy peculiar. ¿Estamos listos para estudiar las Escrituras? Dígale que está a un lado, ¿estamos listos? ¿Estás listo para estudiar la palabra de Dios? Es más, dígale, a ver, enséñame tu Biblia. Enséñame tu Biblia, a ver, déjame ver si tu Biblia está bonita, o si tiene mucho uso, o tiene el canto nuevo de oro, porque se ve que no la abres. Bueno, pero ahora, como en estas últimas 2 lecciones, hermanos, vamos a estudiar la Biblia aquí en la pantalla, amén. Pero no deje de traer su Biblia, hermanos, porque nuevamente la vamos a utilizar. Entonces vamos a estudiar aquí en la pantalla los textos que nos ocupan hoy. Oseas capítulo 11, versículo 1. Ahí está, mire, qué bonito se ve. Y vamos a empezar a estudiar, hermanos. Empieza el profeta Oseas diciendo, cuando Israel era, ¿qué, hermanos? ¿Sí lo leyó? Sí. Entonces dice, cuando Israel era, ¿qué? Eso, ahí está mejor. Cuando Israel era niño, dice el profeta Oseas, por palabra de Dios, cuando Israel era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Hasta ahí. Hermanos, bueno, al yo leer esto y ver tanta reprensión, tanta confrontación, y ver ahora cómo Dios les habla, que dice, cuando Israel era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. A mí se me hicieron, hermanos, unas palabras muy bonitas de parte de Dios. ¿Se le hacen bonitas estas palabras? Claro, ¿verdad? Porque, hermano, Dios es un Dios que va a castigar a Israel, que va a juzgar a Israel, pero aún así sabe que lo ama y dice, de Egipto llamé a mi hijo y yo lo amé. Y cuando dice de Egipto llamé a mi hijo, de inmediato, hermanos, relacionamos esta frase con Moisés y la liberación de Egipto, el faraón, las plagas, el mar rojo, etcétera. El Señor dice, de ahí lo saqué, de ahí llamé a mi hijo porque lo amo. De Egipto llamé a mi hijo porque lo amo. De esa nación, ese pueblo que era pequeño, que era Israel, lo llamé de Egipto porque lo amo. Hermanos, esto quiere decir que Dios no solamente nos ve como sus siervos, también nos ve como sus hijos. Porque al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice el Evangelio de Juan que se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos en este lugar, hermanos? ¿Verdad? Entonces, tocando este texto, hermanos, no solamente nos ve como sus siervos, nos ve como ¿qué? Claro, nos ve como sus hijos. Gloria a Dios. Esto es hermoso. No solamente nos ve como siervos, también nos ve como sus hijos. Entonces, Dios le habla a Israel diciendo que como su hijo lo ha amado. Sin embargo, en los siguientes versos vamos a ver un gran contraste entre la actitud de ese padre amoroso y de su hijo. Quiero que leamos aquí en la pantalla ahora el versículo del 1 al 3. Y comienza nuevamente diciendo así: cuando Israel era niño, yo lo amé,
y de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Hermanos, qué bonitas palabras de Dios, ¿verdad? Pero, oiga hermanos, pero qué obstinados estas personas de Israel, qué malagradecidos, ¿cierto o no? Yo los amé, los cuidé, los liberé, y mire, están decididos a dejarme. Oseas les estaba recordando al pueblo de Israel, a estas personas, les estaba recordando quiénes eran cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Israel, hermanos, no era nadie. Yo me pregunté, ¿qué era lo más valioso que tenían cuando salieron de Egipto? ¿Habrá sido su ejército? No, hermanos, ni ejército tenían. ¿Qué habrá sido lo más valioso que tenía Israel cuando salió de Egipto? ¿Sus riquezas? No, hombre, ni riquezas. Tampoco tenía su número de gente que tenían. No, hermanos, no, porque la gente era muy poca para considerarse una nación. Entonces, hermanos, no tenían nada. ¿Cuánto tenían? Nada. Y la pregunta es, ¿quién los liberó de Egipto? Dios. ¿Quién los cuidó en el desierto? Dios. Hermanos, ¿quién los hizo una nación grande? ¿Quién les dio la tierra? Dios. Dios les había dado todo lo que tenían, y todo esto se lo recuerda con una sola frase. Y como les dice, cuando eran como un niño, yo los amé y los llevé de la mano, pero a ellos no les importó esto. Fíjense, hermano. Bueno, los que tenemos hijos y ya grandes, ¿recordamos cuando les enseñamos a caminar? Cuando los agarrábamos de la mano. Y si no se los agarrábamos de la mano, que se iban a estampar, y ahí íbamos corriendo, ¿sí o no? Y no nos importaba que nosotros nos cayeran con tal de que ellos no se pegaran. Imagine más o menos hacia Dios. Cuando eras niño, Israel, yo te llevé de la mano y te amé, y ahora me has despreciado, te has olvidado de mí. Qué tremendo, hermanos, qué tremendas palabras. Te has olvidado de mí. Veamos qué dice el versículo 4 aquí en la pantalla. Miren lo que dice el versículo 4. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné, ¿para qué? Para alimentarlo. Hermanos, este es un verso que pudiera sonar bonito, que usted puede decir, que podemos decir, qué bonito Dios haciendo esto, suena muy bonito, pero es un verso bonito, pero normal. Hermanos, pero no es así. Cuando Dios dice, me incliné, diga conmigo, me incliné. Esta actitud de Dios, hermanos, va más allá de solamente quererlos alimentar. Pregunta, ¿usted ha visto a un rey inclinándose para darle de comer a un mendigo? No. Es más, es muy raro ver que un ciudadano promedio se incline para darle de comer a un indigente, ¿no cree? ¿Verdad? Ahora imagínese a un rey inclinándose. Hermanos, los reyes no se inclinan, es al revés, la sociedad se inclina ante ellos. ¿Qué está diciendo Dios con estas palabras? Lo siguiente: siendo rey, siendo Dios, siendo el Señor del universo y de la tierra, me he inclinado a personas comunes y corrientes para amarlas, para cuidarlas, para extenderles mi mano y llevarlos de la mano. Hermano, qué gran Dios tenemos, ¿cierto o no? A ver, ¿y cuál fue la respuesta de ellos? Se inclinó el Dios de la gloria, se inclinó el Dios de la creación a alimentarlos, a darles su mano y llevarlos de la mano. ¿Y cuál fue su reacción de ellos? Mientras más Dios los amaba, más ellos se alejaban de Dios. A ver, estamos aquí, ¿verdad? Pregunto algo, ¿no habrá cristianos en la misma condición? Mientras más los ama Dios, mientras más les da, mientras más los cuida,
más se alejan de Él. ¿Sí, hermanos? Buenas tardes. Buenos días, perdón. ¿Dios nos ha dejado sin comer? Decía el hermano Jehú. ¿Nos ha dejado sin comer? No. ¿Nos ha dejado sin vestir? ¿Nos ha sanado? Siendo así como vimos en el texto, ¿nos ha llevado de la mano? Y cierto o no, que hay muchos cristianos malagradecidos que mientras más Dios les da, más se alejan de Él. Aunque vengan a la iglesia, porque a lo mejor han de pensar, esos no vinieron hoy. Pero yo no les estoy hablando a los que no vinieron. Yo estoy hablando a los que sí vinieron. ¿Cuánto Dios te ha dado? ¿Verdad? Entonces es para reflexionar, hermano. ¿No te estarás alejando de Él aunque vengas a la iglesia? Israel, escuche, Israel estaba abusando de la gracia y del amor de Dios. Y sucedió lo que hemos visto desde el principio. Dios decide disciplinarlos. ¿Decide qué? ¿Y por qué hizo esto Dios? Por una sola respuesta, hermanos. Porque eso es lo que hace un buen padre. Eso es lo que hace un buen padre. ¿Qué es lo que hace un buen padre? Disciplinarlos. Ay, no, yo nunca disciplinaría a mi hijo. Ay, no, yo nunca le pegaría. Ay, ¿no harías eso, hermano? Bueno, mire lo que dice Proverbios 13:24. Aquí lo leemos. Ahí está, dice. Dice: quienes no emplean la vara de disciplina aman mucho a sus hijos porque no los quieren lastimar. ¿Así dice? No. Quienes no emplean la vara de disciplina, ¿qué? Odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente ¿para qué? Entonces, ¿por qué Dios disciplinó a Israel? Porque es un buen padre que los amaba. Entonces, de acuerdo con este texto de Proverbios, los padres que no hacen nada cuando sus hijos pequeños les faltan al respeto, ¿usted ha visto eso? ¿Verdad? Que no hacen nada cuando los insultan, y muchas veces yo he visto que hasta les pegan. ¿Ha visto esto? Y que les pegan los chiquitos unas patadotas en las espinillas. ¡Ay, está chiquito! ¡Ay! Y no hace nada. ¿Y por qué no hace nada? Porque según ellos los aman. No, es que así no se le corrige. No, es que hay que enseñarle con palabras. No, hermanos. Según ellos los aman y no hacen nada. Para Dios no los aman, los odian. ¿Y por qué los odian? Porque les están estropeando su formación. Al rato ese niño le va a querer faltar al respeto a medio mundo, ¿verdad? A las autoridades, a los maestros, etcétera. Y no solamente faltarle el respeto a medio mundo, le va a querer pegar a medio mundo también. A los vecinos, a los maestros, al jefe de trabajo, y no se diga a la esposa. Yo he hablado muchas veces de un primo que tengo, 1000 veces, y hoy otra vez voy a hablar 1001. A ese primo no lo disciplinaron, hermano, le pegaba a los vecinos, la esposa terminó yéndose, los hijos no lo quieren ver, ahorita está en un reclusorio porque el papá decía, no, a mi hijo no me lo toquen. No, nadie se lo va a tocar, tóquelo usted, tío, ¿verdad? Dele sus reatazos. Entonces, según la palabra de Dios, esto es odiar a los hijos cuando no se les disciplina. Qué tremendo, qué tremendo. El padre que ama disciplina con vara a sus hijos. ¿Alguien tiene hijos pequeños, de unos 10 para abajo? Bueno, pues hermanos, a veces es tiempo de disciplinarlos con la vara. ¿Usted tiene varita? Porque ya están las librerías, las venden. No ha ido a una librería cristiana, Se ríe, ¿verdad que sí? Ahí las venden un montón. Le voy a pedir a la hermana de la librería que nos haga favor de traer unas varitas para chicos y grandes. Pero hermanos,
Pero hermanos, la disciplina tiene que ser a su medida, ¿eh? No, que pastor quiso disciplinar a mí y se encontró un polín y se lo estrelló en la cabeza. No. Que una varilla se le enterró en el ojo. No, espere. Esa es su disciplina. Digo, a su tamaño, hermanos. Órale, bájese los calzoncillos. ¿Cuántas estaría bien? Pues depende lo que hizo, ¿no? También, ¿verdad? Bueno, órale, éntrale. Entonces, hermanos, si Dios como nuestro Padre no nos disciplina, seríamos unos rebeldes, unos orgullosos y unos arrogantes. Pero los que hemos sido disciplinados, qué bien nos ha hecho la disciplina, hermanos. A veces, la disciplina, a veces Dios nos ha dejado sin trabajo. Otras veces nos ha puesto en cama. Otras veces nos humilla en público para quitarnos lo orgulloso. De muchas formas disciplina el Padre Celestial, hermanos. De muchas formas podemos ver su vara. Pero ¿sabe qué? Repito, ¿es para nuestro qué? Porque ¿qué? Nos ama. Porque el padre que no disciplina a su hijo lo odia. Qué tremendo. Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Y es como si el Señor con un altavoz desde el cielo dijera, porque te amo. ¿Por qué a mí, Señor? Porque eres mi hijo. Hermanos, esto era lo que Dios estaba haciendo con Israel. Te he dado amor, te he cuidado, te he rescatado, te he dado una tierra de abundancia. Y aún así, dice Dios, ¿le agradeces a otros dioses y te vas detrás de ellos? Te pude haber abandonado, Israel. Te pude haber dejado a tu suerte, te pude haber desechado, pero no hice nada de eso. Y si te disciplino, es porque te amo. Fíjense, hermano. Así es que podemos decir con esto que las disciplinas es el plan amoroso de Dios para nuestras vidas. ¿Alguien ha sido disciplinado? Bueno, no todos. Bueno, a lo mejor hoy entran en disciplina algunos. Y que ya oí uno que dice, no, carcacha, lo que digas de te retacha. No, pero a lo mejor y sí. ¿Y por qué sí, hermanos? Porque es el plan, ¿qué? Diga conmigo, amoroso de Dios. Regresemos a Oseas 11:5. Aquí vamos a leerlo. Bien, ahí está, en TLA. Dice Dios a través del profeta Oseas, no quisiste volver a mí, no quisiste dejar tu mala conducta, por eso te castigaré y volverás a ser esclavo en Egipto, por eso Asiria te dominará. Hermano, Dios ya los había liberado de Egipto. Vivían en una tierra de abundancia, de leche y miel. Dice Éxodo que Dios vio la aflicción de Israel y escuchó su clamor. Dios veía cómo los oprimían. Dios veía cómo los abusaban, cómo los golpeaban y cómo los maltrataban. ¿Sabe qué? Y los liberó a través de Moisés. Pero ahora, por su rebelión, los manda de regreso. Es como si Dios les dijera, allá en Egipto van a volver, o más bien, allá en Egipto van a valorar lo que había hecho yo por ustedes, dice Dios. Allá en Egipto van a valorar cuánto los amé, cuánto los perdoné, cuánto los cuidé, cuánto les di y cuánto los soporté. Órale, se me van de regreso. A ver, yo pregunto algo, hermanos. ¿Qué hubiera sido lo lógico que ellos pensaran si Dios les dice, allá en Egipto van a volver a padecer, allá en Egipto van a llorar, allá en Egipto van a clamar, ahorita están bien, les estoy advirtiendo, les estoy avisando, si no se portan bien, van de regreso? ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? No, pues yo creo que ellos hubieran pensado, no, ni de chiste volvemos a ser esclavos, ¿cierto o no? No, para nada, no volvemos al látigo de nadie, no volvemos a padecer hambre, no volvemos a trabajar de sol a sol,
No se volverán a llevar a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Señor, perdónanos. Ya lo entendimos. ¿Haría usted eso? Que el Señor le dijera a usted: ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Estás bien con trabajo, con carro, con comida, tus hijos están bien en la escuela, la familia está bien, pero si no arreglas la situación, vas de regreso como estaba antes. Acuérdate que el matrimonio ya se estaba destruyendo. Acuérdate que te saqué de los vicios. Acuérdate que los hijos ya ni te querían hablar, Acuérdate. ¿Qué haría usted? No, ni de chiste vuelvo, ¿sí o no? Pero las veo muy serios, hermanos. No, ni de chiste. Señor, perdóname. Bueno, yo te estoy avisando. Yo creo que esto era lo lógico que hubiera hecho estas personas, que hubiera hecho Israel. Pero vamos a ver cuál fue su actitud al decirles todas estas cosas. Versículos 6 y 7, aquí va a estar. Ahí está, dice: la guerra como un torbellino pasará por sus ciudades. Los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán, atrapándolos en sus propios planes malignos. Oiga lo que dice: pues mi pueblo está decidido ¿a qué? ¿Qué onda? Pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. ¿Se da cuenta? O sea, los voy a regresar. Acuérdense cómo estaban antes. ¿Y sabe qué pensaban? Ellos decían: sí, sí, Dios Altísimo. Pero no, en su corazón estaban decididos a abandonar a Dios. Nos asombramos, hermano, de la dureza de los corazones de estas personas. Sin embargo, muchos de nosotros actuamos de la misma manera. Nos dicen: esa relación no te conviene, ese muchacho no te conviene, esas amigas no te convienen, esos negocios te pueden meter en problemas. ¿Y qué decimos, hermanos? Yo sé lo que hago, que nadie se meta conmigo. Hermanos, creemos que nos lo dicen para molestarnos, pero es Dios el que nos está previniendo de consecuencias lamentables, y aún así no escuchamos. Por eso, ¿sabe qué, hermano? Dígale al que está a un lado: aprende a oír la voz de Dios. Aprendamos a oír la voz de Dios. El Señor nos habla por una persona, por otra persona, por sueños, y todavía decimos: ¿será Dios? ¡Pum! Claro que es Dios. Y todavía tenemos la desfachatez de decir: ¿y a ti qué? Ocúpate de tu vida, siendo que es Dios. El sabio escucha el consejo. El tonto no lo escucha y pierde su alma. ¿Cuántas veces no hagas eso? No hables así, no digas eso, no actúes, no te vayas con y los voy a evangelizar y los voy a llevar a la iglesia, y termina él evangelizado hacia el mundo. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que Israel. Estaban decididos en su corazón a desobedecer a Dios. Hermanos, estas personas estaban decididas a abandonar a Dios. Pregunta: si tú fueras Dios, ¿qué hubieras hecho? ¿Te acuerdas cuando te pregunté, Pepe, que sacaste la pistola y que les ibas a dar un balazo? Era un rayo. A ver, a los que están acá, hermanos, ¿qué hubieran hecho si usted fuera Dios y que se le está diciendo: no hagas esto, y que es por tu bien, y que el Padre que ama corrige, y que desde chiquito yo te enseñé a caminar y te cambié el pañal, y estás decidido? ¿Qué hubieras hecho si fueras Dios? Dicen ahora. Pero, hermano, no hablan. ¿Hay alguien, un valiente? Pepe ya no, ¿alguien más? Tampoco hablan. ¿Aquí? Castigarlos, el hermano dice. Pues bueno, mínimo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hubiéramos hecho? Recuerde que Dios les había dado un sinnúmero de oportunidades. Les había tenido mucha paciencia, les había hablado por diferentes profetas, les había recordado cómo vivían siendo esclavos, les había dicho que los amaba, y aún así estaban decididos a abandonarlo. ¿Qué hubiéramos hecho si fuera Dios? Tal vez, hermanos, despedazarlos, matarlos con un rayo, yo qué sé. Pero ¿sabe qué? Lo bueno es que nosotros no somos Dios. Mire cómo responde Dios a la rebelión de estas personas. Mire cómo responde. Versículo 8 es el que sigue.
Dice: oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como a Adma, o a demolerte como a Seboim? Estas eran ciudades de Sodoma y Gomorra, y usted sabe lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Dice: ¿cómo podría yo hacerte eso a ti? Dice: mi corazón está ¿qué? Desgarrado dentro de mí, y mi compasión ¿qué? Son palabras de Dios. Hermanos, el amor de Dios es inexplicable. De aquí el tema de esta mañana. ¿Cierto o no? Yo, hermano, yo si fuera Dios, yo los hubiera aplastado. Pero mire cómo dice Dios. Dice: ¿cómo podría hacerte eso? Dese cuenta de la pregunta que se hace Dios mismo: ¿cómo podría abandonarte? Hermanos, en vez de encenderse su ira, ¿sabe qué? Se encendió su compasión. Qué gran Dios tenemos, ¿no cree? Démosle un aplauso a ese gran Dios, hermanos. Qué gran Dios tenemos. ¿Cómo puedo yo hacerte eso, Israel? No lo voy a hacer. ¿Cómo te voy a abandonar? ¿Cómo te voy a destrozar? No, hermanos, esto me hizo recordar a David cuando pecó queriendo hacer un censo en Israel. David quería hacer un censo en Israel y enorgullecerse de que él era el rey, de que él había logrado todo eso. Y por pecar de esa manera, Dios le dijo a través del profeta Gad: ¿sabes qué, David? Has pecado, porque en ti había orgullo, en ti había arrogancia, y porque pecaste, dice Dios, que te va a castigar. Y Dios dice que escojas qué castigo quieres. Fíjese, le dice: 7 años de hambre sobre tu reino, que te persigan 3 meses tus enemigos, o que haya 3 días de mortandad en tu tierra. Dice Dios que escojas. Hermano, ¿qué cree que escogió David? Él dijo lo siguiente: no quiero caer en las manos de los hombres, porque ellos me despedazarán, ellos acabarán conmigo. ¿Y sabe qué dijo? Júzgame tú, Dios, porque yo sé que eres un Dios misericordioso. Esto me hizo recordar a David, claro, y vea cuánta misericordia le da a Israel. En vez de encenderse su ira cuando le fallamos, hermanos, se enciende su compasión, se enciende su amor. Cuando cometemos algún pecado y alguien lo sabe, quizá dicen de nosotros: y eso que es cristiano, y eso que va a la iglesia, y eso que en su iglesia sirve. Hermano, así te ven los demás, pero Dios te mira con ojos de amor y misericordia. ¿Estamos aquí? Dios te ve como su hijo y Él siente compasión de ti. Él sabe que somos débiles, Él sabe que somos pecadores. Y cuando debería de encenderse su ira hacia nosotros, hermanos, la respuesta que tenemos de Dios es que se enciende su compasión. ¿Está contento por ese Dios que tenemos, hermano? Esto es interesante que lo sepamos, porque escuche, hay una gran diferencia con el que comete pecado allá afuera y con el que comete pecado aquí adentro. Es decir, hay una gran diferencia entre el cristiano que peca y el pagano que peca. ¿Ah, sí, pastor? ¿Sí? ¿Sabe cuál es la diferencia? La siguiente, mire el Salmo 7:11, aquí va a estar, Salmo 7:11. Dice: Dios es juez justo y Dios está airado ¿contra quién? ¿Cuándo? Todos los días, Dios está enojado con el impío todos los días. Entonces, no es que Dios aborrece al pecado y ama a ¿quién? No es cierto, ama al pecador, no. Dios está airado con el pecador, ¿cuántos? Todos los días. Dios está enojado todos los días contra el impío y sus pecados que comete. Pero mire la diferencia con el cristiano que peca. Efesios 4:30. Ahí está, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, cuando el pagano peca, Dios se aira, pero cuando el cristiano peca, Dios se entristece. Mire la diferencia. Esta reacción de Dios con los cristianos, hermanos, nos debe afligir a nosotros como cristianos.
así como, ay Dios, perdóname. ¿Por qué? Porque cuando tú pecas, bueno, hablo a los verdaderos cristianos, cuando pecan, Dios se entristece. Pero con los que no son verdaderos cristianos, con los paganos, cuando pecan, ¿Dios qué? Dios está enojado con ellos todos los días. Esta reacción, repito, nos debe de afligir. Nuestro pecado pone triste a Dios, pero tan grande es Dios que en vez repito, esto quiero enfatizarlo, que en vez de encenderse en ira, se enciende ¿en qué? Diga, en compasión. Bien, el hermano Fer dice, gracias Señor. Creo que todos deberíamos decirlo, ¿no? Gracias Señor. Regresemos a Oseas 11:9. Dice así: no desataré mi ira feroz, no destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal. ¿Soy quién? Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir. ¿Se da cuenta cómo cualquier mortal como nosotros hubiera destruido por completo a Israel? Pero dice Dios, cualquier emperador, cualquier rey o cualquier gobernante en mi situación los hubiera destruido. Pero yo no soy hombre y por eso no destruiré a Israel. Hermanos, qué gran Dios tenemos. El Israel infiel, el pueblo pecador y la gente necia ahora tenían una esperanza. Versículo 10 y 11. Dice: pues algún día la gente me seguirá. Yo, el Señor, rugiré como un león, y cuando ruja, mi pueblo regresará temblando del occidente. Vendrán de Egipto como una bandada de aves. Lea conmigo: regresarán de Asiria temblando como palomas, y los traeré de regreso a casa. ¿Dice quién? Fíjese, no iban a regresar cantando, ni danzando, ni dando gritos de júbilo. Iban a regresar, ¿cómo? Diga conmigo, temblando. Y hermanos, la palabra temblar nos hace pensar que algo había pasado en el corazón de estas personas. ¿Qué había pasado? Se habían arrepentido. Ya no se iban a burlar de Dios, ya no se iban a reír, y tampoco lo iban a menospreciar. Ahora iban a regresar temblando, es decir, arrepentidos, humillados y con el temor del Señor. Pero el Señor los iba a regresar a casa. Versículo 12. Verso 12. Dice: ustedes los israelitas me mienten todo el tiempo. Así termina el capítulo, así termina el capítulo. Ustedes los israelitas me mienten todo el tiempo. Siempre me están engañando. Y ustedes los de Judá me traicionan, pues adoran a dioses falsos. Así termina el capítulo, hermanos. Pero Dios, siendo sumamente amoroso, termina el capítulo de esta manera, pero al mismo tiempo termina el capítulo, a ver, un versículo antes dice que los ama y que no los destruirá, pero termina el capítulo reprochándoles sus malas acciones y diciéndoles: aún así los traeré de regreso a casa. Mire qué gran Dios. Hermano, a ver, yo pregunto, ¿sabes por qué tú y yo estamos hoy aquí? Ahí nos da la respuesta. No porque hayamos decidido venir, sino porque Dios nos trajo. ¿Está conmigo? Dios nos trajo, hermanos. No, es que yo no tenía nada que hacer y que me dijo mi esposa ven, o el esposo o los hijos. No, hermanos, Dios te trajo. Dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, yo te elegí a ti, y yo pongo en ti el querer como el hacer por mi buena voluntad. No estás aquí porque quisiste, estás aquí porque yo te traje. Hermanos, y eso es motivo de alegría, porque dice aquí: y los regresaré a casa. Si Dios no nos hubiera traído, hermanos, escuche, seguiríamos de cabeza en el mundo. Si Dios no hubiera obrado en nuestros corazones, seguiríamos abrazando el pecado. Y lo he dicho muchas veces: si no estuviéramos aquí, ¿en dónde estuviéramos? En un panteón, en la cárcel,
en el psiquiátrico, en una cama, hermano, con el amante, en donde estuviéramos, pero estamos en su casa dándole gloria y honra a su santo nombre. ¿Por qué? Porque Él nos trajo. Él dijo: yo quiero que estés aquí. Él nos trajo, hermanos. Estamos aquí porque Dios nos buscó, hermanos. La historia de Israel, hermanos, es nuestra historia. Antes de venir a Cristo estábamos lejos, siendo esclavos del pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos como Israel, llenos de mentira y de engaño. Pero Dios, que es grande en misericordia, por su beneplácito, decidió que fuéramos ovejas de su redil. Decidió que estuviéramos aquí como hermanos en Cristo, dándole gloria, alabanza y honor, y diciendo: en mi casa recibes bendición y vida eterna. ¿No tenemos a un gran Dios, hermanos? ¿A qué gran Dios servimos, hermanos? Que aun cuando pecamos y nos portamos mal y somos infieles, en vez de encenderse su ira y desaparecernos, se enciende su compasión y su amor y dice: te traigo de regreso a mi casa. ¿Por qué? Porque este es tu lugar. Yo te escogí desde antes de la fundación del mundo para alabanza de mi nombre. Que no se nos olvide eso, hermanos. Bueno, denle un aplauso al Señor. Y ya casi estoy terminando, solamente porque aquí termina el capítulo, pero quiero terminar con una revelación hermosa que nos devela este hermoso capítulo. No una revelación mía, sino de este capítulo. Mire nuevamente Oseas 11:1. Ahí empezamos, ¿recuerda? Lea conmigo, vamos a leerlo. 1, 2, 3. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, hermanos, vamos a ver ¿qué sucedió cuando nació Jesús? Vamos a Mateo 13:15, aquí está. Dice: después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye. ¿A dónde? ¿Con quién? Con Jesús y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio de ¿quién? ¿De cuál profeta? Claro, del que estamos viendo. De Egipto llamé a mi hijo. ¡Wow! Entonces el profeta Oseas desde el principio estaba hablando del Mesías. Cuando el rey Herodes se enteró que había nacido Jesús, intentó matar a todos los niños menores de 2 años para que no hubiera pierde. Se echan a todos y por ahí va Jesús. Y que no quiero a ningún niño. Y José y María, por instrucciones del ángel, huyeron ¿a dónde? A Egipto. Ese hijo amado que mandó traer Dios de Egipto, hermanos, era Jesucristo. Pero Jesús no fue rebelde como Israel, sino que en todo obedeció al Padre. Por eso es que cuando se bautizó, una voz del cielo, la voz del Padre, habló y dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo ¿qué? Me complazco en todo lo que hace. Hermanos, aunque a simple vista vemos que Oseas estaba hablando de una nación que Dios quería que se salvara, también está hablando de una salvación para todos aquellos que han creído en Cristo y están en Cristo. Entonces nuestra esperanza, hermanos, no está en Israel como muchos creen, porque muchos dicen: hay que ir a Israel, hay que hacernos israelitas, y que ya voy a hacer todo lo que hay, me voy a convertir en judíos. No, hermanos, nuestra esperanza no está en Israel, nuestra esperanza está en Cristo, el Hijo que sí vino a complacer al Padre. Mire lo que dijo el ángel a José, Mateo 1:21. Dice: y tendrás un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará ¿a quién? Él es el Salvador. Hermano, tú y yo, escúchame, tú y yo éramos como Israel, desobedientes, tercos, mentirosos, infieles. Pero vino Jesucristo, el Hijo perfecto, para salvarnos de nuestros pecados. Y en ese Hijo perfecto se encendió la ira de Dios, porque
fue muerto en la cruz del Calvario. Sin embargo, en todos los hijos desobedientes se encendió la compasión de Dios. Por eso, hermanos, ¿cómo no amar a Jesucristo? Dile al que está a un lado, ¿cómo no amar a Jesús? ¿Cómo no amar a Jesucristo? Si tú estás aquí, escúchame, pero no estás en Cristo, no hay salvación para ti. No hay esperanza para ti. Por eso, hoy, ¿cuándo, hermanos? No escuché, ¿cuándo? Es el día. Hoy es el día de salvación. Si tú hoy te arrepientes de tus pecados y le dices a Dios, perdóname de mis rebeldías, de mis mentiras, de mis faltas. Reconozco que enviaste a Jesucristo, tu Hijo amado, a morir en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados y darme salvación eterna. Si tú lo dices de corazón, dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado, ¿Dios qué? No lo desprecia. Mi deseo, querido hermano, es que hoy te vayas de este lugar sabiendo que Dios no se ha encendido en ira hacia ti, sino que se ha encendido en amor y compasión hacia tu vida. Démosle un aplauso al Señor. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingos a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.